Es una plataforma electoral, es la expresión para una campaña política de un partido político que, fundado en una ideología, en una doctrina, en unos valores, traduce esa doctrina y esos valores en propuestas concretas a los electores, a los ciudadanos, para que voten por el partido. La plataforma política es el alma de una campaña. Algunos piensan que lo más importante es el candidato. Ciertamente el candidato es fundamental, pero la persona por sí misma no dice nada si no expresa un programa, es decir, un qué va a hacer, para qué está pidiendo el voto. Lo acabamos de ver en las elecciones norteamericanas. Uno de los candidatos, por cierto, el que triunfó, desgraciadamente, fue extraordinariamente puntual en su plataforma política, con temas negativos, pero fue puntual en decir, voy a hacer esto. E incluso lo presentó como un contrato con los electores. Es decir, yo te pido tu voto como una forma de contrato, para que me contrates, para que estando como presidente de la República, yo haga esto. Entonces, esta es la importancia de una plataforma, es un contrato con los electores. Y ese contrato tiene que estar fundado desde el punto de vista del PAN, tiene que estar fundado en la doctrina del PAN, en los valores del PAN, para que se haga distinto y distinguible de los otros partidos, porque ¿qué razón tendría el ciudadano para votar si todos los partidos prometen lo mismo? Claro. Entonces no hay opción, hay que presentar una opción clara. Primero, que esté claramente fundada en la doctrina del PAN. Acción Nacional no puede ir a una campaña si no expresa lo que es, en el fondo, su esencia, traduciendo esto a los problemas concretos del Estado. Creo que para el Estado de México la doctrina del PAN es muy valedera para resolver los problemas que hoy aquejan a la ciudadanía mexiquense. Pues el argumento de que, primero, el Estado de México no ha conocido la alternancia en toda su historia. Digo, en la historia moderna de la posrevolución. Eso es una cosa verdaderamente triste, que la entidad más poblada de la República no haya tenido nunca la experiencia de una alternancia a nivel de gobierno estatal. Casi todos los estados, incluso con menos grados de desarrollo, han visto ya la experiencia de la alternancia, que es una experiencia democrática, que es una experiencia social. Y el Estado de México no ha vivido la alternancia. Y esto ha hecho que el Estado esté dominado por una dinastía política, por una agrupación política que tiene al Estado como su feudo personal, como su feudo familiar, como su feudo grupal, y gobiernan al Estado más bien como una hacienda personal, como una hacienda particular, no como un servicio a los millones y millones de mexiquenses que allá vivimos. Por eso la importancia de una plataforma y de una presencia y de la campaña electoral de este año en el Estado de México, pues es fundamental para que el Estado de México viva la modernidad política a través de la experiencia de la alternancia. Primero, teniendo pleno conocimiento de lo que es la esencia política del PAN. La esencia política del PAN es el humanismo político. Es decir, es el entender la política como una actividad de servicio, no como un negocio personal, no como una actividad mercantil. Esa es la negación de la política. El que piense que la política es para enriquecerse está equivocado. Desgraciadamente así se practica hoy en México, pero el PAN no la entiende así. El PAN entiende la política como servicio, y como servicio a la persona y al bien común. Entonces, ¿esto es puro ideal, es pura palabra? No, esto se traduce en programas, en acciones, en propuestas de solución a los problemas que viven los ciudadanos, que es a donde debe aterrizar. De nada serviría una bonita filosofía política si no se traduce en propuestas de políticas públicas, en economía, en desarrollo, en seguridad, en servicios públicos, en fin, en lo que al ciudadano le interesa, pero inspirados en esta visión de la política que es servicio a la persona.
debe traducirse en propuestas sencillas, pero inspiradas en esta idea del servicio a la persona, y además debe presentarse ya en la acción estratégica de la mercadotecnia política, tocando las emociones de los ciudadanos, porque el ciudadano cuando vota, vota en una parte en razón y haciendo uso de su razón, de lo que él piensa que es importante que se resuelva para él, para su familia y para su comunidad. Pero también otra parte muy importante, quizá la más en estos tiempos llenos de noticias y llenos de cosas muy impactantes, el ciudadano vota mucho más a veces por emoción que por razón. Entonces, ¿qué debe hacer un partido político? ¿Ignorar las emociones? No. Si queremos ganar la elección, tenemos que acudir a las emociones. Pero puras emociones, sin tener en cuenta las razones, sería un populismo demagógico. Lo que tenemos que hacer, con nuestras razones de fondo, con esta idea de servir a la persona y nuestras propuestas para resolver los problemas, presentarlos de manera que motiven y que muevan emociones. Ese es el reto de una plataforma política. Presentarlo de tal manera que capture la emoción del ciudadano, pero que esta emoción esté sustentada en razones de fondo y en una doctrina válida y profunda. Sí, claro, Acción Nacional, desde que nació, sostuvo que el PAN era una escuela de civismo. Mucho antes que un partido político, el PAN se pensó como una escuela de ciudadanía, es decir, al ciudadano que es ser verdaderamente ciudadano, porque si tenemos ciudadanos, tendremos democracia. Si no tenemos ciudadanos, nuestra democracia es de lodo, está fundada en lodo, es decir, se va a hundir con mucha facilidad, porque para que haya democracia se necesitan demócratas, y los demócratas son ante todo ciudadanos. Cuando una campaña política o una sociedad está muy acostumbrada o deformada por malos gobiernos populistas a la dádiva, a la despensa, al regalo, a la compra del voto, eso es la perversión del ciudadano, es la perversión de la ciudadanía. Acción Nacional, desde su fundación, insiste en que debe haber y formar ciudadanos. Claro, hacernos cargos de que dadas las condiciones sociales, dadas las costumbres que se han difundido, las malas costumbres políticas, es imposible ir contra ellas de golpe y porrazo. Pero tenemos que ir educando al ciudadano para decirle que él vale por sí mismo, más allá de que le den una dádiva o no, de que le den una despensa o no, que lo tengan en un programa social o no. Eso es el deber del Estado, pero que él vale por sí mismo y no debe condicionar su libertad, su ciudadanía a la dádiva. Ese mensaje lo tenemos que decir una y otra vez y decirle al ciudadano, como lo decimos en forma coloquial y que entienda todo el mundo, toma lo que te dan, pero vota por el PAN, que es una manera de decirle, eres libre, eres autónomo, tú vales por ti mismo. El gobierno te da no regalos, te da lo que como ciudadano debes recibir, pero no debes ignorar ni acostumbrarte a eso solamente para el voto o para la adhesión a un candidato. Sin duda alguna, frente al fracaso absoluto de los populismos, y lo estamos viendo, los populismos sean de izquierda, tipo Venezuela, tipo estos gobiernos que han arruinado a sus países, que hoy ni comer tienen, y que les vendieron la idea de que con una revuelta de orden popular, demagógica, iban a resolver sus problemas. Miren dónde están ahora en Venezuela, en la ruina total. La gente no tiene ni para comer. Y frente al fracaso también de las opciones neoliberales, que tampoco tienen en cuenta a la persona, porque piensan que todo lo debe resolver el mercado y se convierte en grandes abusos, la propuesta de Acción Nacional es la que mejor en este momento puede responder a las necesidades de la sociedad y del Estado de México, que es el humanismo político, es decir, un modelo en el que el respeto a la persona con una economía, con responsabilidad social y con un gobierno servicial comprometido con el servicio, al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los grupos del poder o de las corrientes que se hacen del poder, pueden atender las grandes deficiencias que tiene el Estado de México. Seguridad, entre otras. Mire, el gobierno se justifica por la seguridad que se les da a los ciudadanos. Esa es la razón de que existe el Estado, para eso se fundó.
el Estado hace miles de años. Si el Estado no es capaz de darle al ciudadano y a las familias la seguridad de su vida, de su salud, de su propiedad, de sus actividades, el Estado no se justifica, no está cumpliendo su primera misión. Entonces, para el Estado de México, una visión de autoridad servicial que entienda que su primer deber es cumplir con los básicos de la vida comunitaria, que es seguridad, que es libertad, que es una economía que funcione, pues entonces no hay manera de vivir decente y humanamente. Y ese es el trabajo del PAN. Justo la manera como el PAN entiende y hace la política, o como el PAN dice que se debe hacer la política. Y aquí los primeros comprometidos somos los panistas. Esta pregunta es muy importante, porque a veces algunos miembros del partido o algunos gobiernos del PAN no se hacen distintos ni distinguibles de los del PRI, porque hacen exactamente lo mismo. Entonces el primer compromiso es para el PAN, y esto hay que decirlo, no callarlo, porque si uno lo calla, entonces hace uno cómplice. El deber del PAN es saberse presentar al ciudadano distinto y distinguible, y lo hace muchas veces, y por eso el ciudadano se adhirió a las propuestas del PAN. El PAN comenzó como una organización pequeñita, y cuando comenzó a gobernar, el ciudadano empezó a ver que había algo distinto y distinguible. ¿Qué lo hacía? Pues este espíritu que estaba atrás del gobierno, de gobiernos humanistas, de gobiernos al servicio de la persona, de gobiernos al servicio de la comunidad, viendo el bien común, no el bien del grupo, no el bien del partido, sino viendo el bien de la comunidad. Eso lo sintió el ciudadano, y por eso cuando empezamos a hacer gobierno en Baja California y en muchos municipios, notaron que había una diferencia. Y fuimos subiendo rápidamente hasta que ganamos la presidencia de la República. Entonces, lo que nos hace distintos y distinguibles es hacer buen gobierno al servicio de los ciudadanos, no al servicio del partido ni de los grupos del partido. Seguridad en primerísimo lugar. Segundo, hay que rehacer el tejido social en el Estado de México. Dadas las dimensiones del Estado de México, de los millones de personas que vivimos, de la acumulación de población en una zona, en la zona conurbada, tenemos una destrucción del tejido social. Hay que reconstruirlo, y esto no va a venir regalado por nadie, lo tenemos que hacer la propia sociedad y el gobierno. Lo que tenemos que cambiar es el sistema de gobierno vertical. Ahora, en todos los estudios y en todas las experiencias exitosas de buen gobierno son las que tienen el concepto de gobernanza. Es decir, no un señor que se sube en la silla, yo soy el gobernador, yo soy el presidente municipal y yo tengo todas las soluciones. Eso ya no se puede, eso es falso en el mundo actual, con las redes sociales, con la dinámica social que hoy se vive, eso es falso ya. Esa es una ilusión, de que llegando al poder se puede todo. No, se tiene que hacer junto con la sociedad. A eso se le llama gobernanza. Hay que hacer una gran participación ciudadana en la solución de todos los problemas. Y Acción Nacional es el mejor partido que puede entender esto, porque Acción Nacional es un partido que nació de los ciudadanos. El PAN no nació en el poder, el PAN nació de abajo, se hizo con los ciudadanos. Y nuestros buenos gobiernos, nuestros gobiernos exitosos son los que se hacen así. Los que se hicieron distintos y distinguibles fueron los gobiernos que hicieron gobierno con los ciudadanos. Doy casos, por ejemplo, en algunos municipios donde gobernó el PAN, desde hace muchos años, se fundaron consejos ciudadanos para hacerse cargo de temas, para garantizarle políticas de largo plazo a la ciudad. Doy un caso, León. Cuando gobernó el primer presidente municipal del PAN en León, fundó el Consejo Ciudadano de Planeación de la ciudad, órgano autónomo, con toda la autoridad, con personas de altísima calidad y reconocimiento social. Este consejo ve por el desarrollo de la ciudad, tiene el plan de desarrollo de la ciudad, de tal manera que cuando llega un gobierno municipal, sea del PAN o de otro partido, no se pueden salir de lo que los ciudadanos están ahí diciendo. Y ellos ya vieron la ciudad como la quieren dentro de 20, 25 años, y ahí no hay nada de que ahora cambio el plan de desarrollo para aquí darle estos terrenos a mi compadre y aquí muevo esto para... No. Ahí el Consejo Ciudadano garantiza que el plan de desarrollo de la ciudad sea para el bien de los ciudadanos, no para el bien de los negocios de algunos que llegan a la presidencia municipal.
Yo soy partidario de las alianzas, cuando las alianzas tienen sentido y tienen una misión específica. Como una alianza significa unir ideologías diferentes y principios diferentes en una batalla política común, lo que tiene que estar muy claro es que se va a privilegiar un objetivo superior en el que coincidimos y que hace válido que hagamos a un lado las diferencias. Ese es el caso del Estado de México hoy, porque la posibilidad de que se tenga la experiencia de la alternancia y el bien que le va a hacer al Estado de México la alternancia por sí misma no es ni buena ni mala. Claro. La alternancia es buena si le va a hacer un bien a la comunidad mexiquense, al Estado. Yo creo firmemente que la alternancia es necesaria en el Estado para oxigenar la vida política del Estado, para romper las redes de intereses que han dominado y saqueado, lo voy a decir con esas palabras, saqueado al Estado durante 80 años. Eso le va a hacer un bien al Estado, vivir la alternancia, y entonces este bien superior, este bien de los mexiquenses, justifica que partidos con ideología diversa nos unamos para lograr ese objetivo. Una condición nada más. Ya tenemos muchos años de experiencias en alianzas. Yo he sido aliancista toda mi vida. Cuando fui presidente del PAN hice todas las alianzas que pude y tengo una valoración y un análisis histórico de las alianzas en las que en algunas, debo decirlo, fueron exitosas y cumplieron su misión, y en otras fueron un absoluto fracaso. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Habiendo ganado las alianzas, ¿cuáles fueron buenas y cuáles salieron muy malas? El cumplimiento de un programa. Volvemos a donde iniciamos la entrevista. El programa, la plataforma. Alianzas con una persona nada más para quitar al PRI, eso no tiene ningún sentido. Tiene sentido si es una persona, candidato, que se compromete con un programa y punto por punto lo va cumpliendo. Porque si no, entonces nomás es quítate tú para ponerme yo. Eso no sirve, ni el ciudadano lo aprecia. Y además nos desprestigia, porque a final de cuentas, resulta que el que ganó hace puras trastadas, hace 1000 tropelías, y ahí va de por medio el prestigio del PAN, como nos ha pasado en estados que hasta ahorita están terminando. Voy a decir un nombre, Oaxaca. Ha hecho un pésimo gobierno y fue un candidato de alianza. Es una vergüenza para el PAN haber apoyado esa candidatura. No debemos volverlo a hacer. Otra fracasada, horrible alianza que hicimos en Sinaloa. Llevamos de candidato a un expriista que mal tomó posesión, se declaró otra vez priista, hizo un gobierno priista, 100% priista. No le sirvió a la comunidad, no le sirvió a nadie. El PAN ahora tiene la vergüenza de haber sido parte de esa alianza. Eso no nos debe pasar. Soy partidario de la alianza, pero tiene que ser una alianza en la que con un contrato, una plataforma, un compromiso, el candidato a que lancemos, sea quien sea, o candidata que lancemos, se comprometa a sacar adelante un programa específico y los ciudadanos nos lo puedan exigir y nos lo puedan reclamar y nos puedan apoyar en una siguiente. Como son temas muy complejos, normalmente hay la impresión de escoger candidatos por elección popular. Eso una y otra vez he intentado y una y otra vez ha fracasado. Yo creo que como una alianza es un proceso de racionalización política complejo, lo deben hacer los cuerpos directivos de los partidos en la mesa de acuerdos, y creo que el mecanismo más sencillo, menos complicado y al mismo tiempo más certero, que divide menos, es el de designación. Hay una gran oportunidad. El Estado de México siempre ha estado en la antesala de las elecciones federales presidenciales. No es que el resultado prefigure lo que va a pasar luego en las elecciones del año que sigue. Me acuerdo que en el año 2000, la elección anterior, que fue la del Estado de México, 99, casi ganamos la gubernatura. Es más, yo creo que la ganamos, se la robó Montiel, la ganó José Luis Durán. Fueron una distancia de votos pequeñita. Pero ¿qué nos enseñó esa elección? La tendencia ascendente en la que iba el PAN, y que ya prefiguraba una gran victoria al año siguiente. O sea, no necesariamente porque el PAN no gane en el Estado de México, quiere decir que no se gana en la presidencial. O que gane el PAN en la del Estado de México y luego automáticamente ganara la que sigue.
¿Cuál es la importancia de la elección? La importancia de ahora es que mostrará las tendencias que estarán configurando ya el gran escenario del 18. Además del interés que hay porque en el Estado de México tengamos un buen gobierno, hay que esforzarnos para que nuestra campaña de este año 2017 sea un gran mensaje al pueblo de México de que Acción Nacional va continuando en su carrera victoriosa.